por parte del Instituto Progreso y Esperanza, cubriendo las materias de comunicación visual, historia del arte, historia de la cultura e historia de las doctrinas filosóficas. Mi nombre es Sarat García Sotelo del grupo 6040 y voy a hablarles sobre la Novena Sinfonía por Beethoven. ¿Qué es el romanticismo? Un movimiento cultural y artístico que se desarrolla en Europa en América durante el siglo XIX. El romanticismo parte de las ideas de una contracorriente narrativa que hace más personal una obra y nos deja ver más al artista en cuestión, dotando su obra de individualidad y un espíritu único. ¿Cómo fue que quedó sordo Beethoven? En 1879 se dijo que Beethoven padeció de sífilis y más tarde que su sordera era sifilítica. Esto se produce a causa de lesiones en el hueso temporal. Es muy difícil saberlo, explica la profesora Tomber Bridge. Hay reportes que lo describen sordo y hablando alto, pero no se sabe exactamente cuál era la situación. Para 1818 ya le costaba entender lo que la gente decía, por lo que le pedía escribir sus preguntas y comentarios a la gente. Aunque algunas anécdotas registran que al final de su vida podía captar ciertos sonidos, aunque fuera de forma tenue, como cuando se sorprendió por haber escuchado un grito muy agudo. La descripción de la obra. En el catálogo se encuentra en la apertura 125, la tonalidad es re menor, la fecha de composición fue de 1822 a 1824, la fecha de estreno fue un 7 de mayo de 1824, el lugar, el Theater am Carter Nord de Viena. Esta consta de 4 movimientos. La interpretación romántica de la obra. Antes de la época del siglo XIX, los músicos no se veían como una expresión artística, sino como una profesión más. Beethoven fue quien le dio la forma de ser artista, ya que su historia se veía como una en un millón, un hombre que se estaba quedando sordo y creaba obras de incalculable valor espiritual. El poema de Friedrich fue el que marcó la diferencia, ya que gracias a él incluyó las cantatas al cuarto movimiento basado en un poema escrito al amor no correspondido. La interpretación hegeliana de la obra. Hegel siempre expone que el espíritu se encuentra en todo proceso de creación, y con esto el artista se conoce a uno mismo. Todo lo racional es real, y todo lo real es racional. El músico, al tender a evolucionar y traspasar esta barrera, donde el artesano se vuelve artista, donde su trabajo va a ser más allá de solo tocar escalas y se convierte en una expresión interna de sus sentimientos y dolencias y alegrías, la individualidad de darle el valor espiritual es lo que diferencia a un artesano de un artista, y le da la posibilidad de ser uno mismo compartiendo su espíritu a través de su obra, de una forma tan real que genera las mismas emociones que el artista buscaba transmitir. El contexto histórico se desarrolla durante 1817, a pedido de la Sociedad Filarmónica de Londres. Se le encargó la composición sinfónica a Beethoven y comenzó a trabajar en ella durante los años de 1818 para finalizar su obra en 1824. Fue su última presentación después de 12 años sin pisar un escenario. Recepción de la obra en su momento histórico. En el tiempo de vida que tuvo, él hizo el antes y el después. Terminó de sustentar las bases del músico como algo artístico más allá de una profesión sin pena ni gloria, y Beethoven fue el primer músico que tuvo un funeral como una verdadera figura histórica. Una muestra de esto es una imagen de su funeral y los moldes sacados de su cara para recordarlo. En esta representación visual yo quise tomar como parte fundamental la expresión hegeliana, tomando en cuenta que está tomando la tinta de su corazón y un ángel le está susurrando a pesar de que es sordo. La ficha técnica de esta ilustración me pertenece a mí. El tema es la Novena Sinfonía y esta descripción es una representación imaginaria de cómo fue escrita la Novena Sinfonía. Las dimensiones de este dibujo son de 24 por 16, soportadas por un cuaderno. La técnica utilizada tiene tinta con colores de cera sobre papel de bajo gramaje y fue realizada durante 2021.